Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión tenemos otra cosita que me ha enviado recientemente DT número 1, un smartwatch con funcionalidades interesantes, pantalla AMOLED, más almacenamiento del que hemos visto en otros relojes de gama baja de la marca y una duración de batería de hasta 7 días. Además, se podría decir que este modelo ha sido lanzado para una celebración. ¿Por qué? Pues vamos a verlo en este unboxing y análisis del DT Watch 10 edición 10º aniversario. Antes de continuar, dar las gracias a DT número 1 por enviarme este reloj. Mi contacto en la marca me lo ofreció en una conversación que teníamos y acepté a analizarlo. La caja es muy similar a otros modelos de DT número 1, como podemos ver al compararla con la caja del DT8 Ultra. En la parte superior vemos una imagen del reloj, el nombre de la marca y el modelo, además del texto edición 10º aniversario, que se refiere al 10º aniversario de la marca DT número 1. Por eso os decía que el reloj ha sido lanzado como celebración. A los chicos de DT número 1, ¡feliz aniversario! Voy a mencionar una cosa, y es que aunque en la caja el número 10 del modelo aparece con una X, yo voy a pronunciarlo DT Watch 10 y no DT Watch X, para no confundirlo con un DT Watch X que lanzaron previamente y que es diferente a este que estamos viendo. En dos de los laterales tenemos varios iconos que indican diferentes funcionalidades del reloj, como la pantalla AMOLED, la amplia memoria de almacenamiento, la compatibilidad con auriculares TWS y la posibilidad de escuchar música o reproducir vídeos almacenados en el reloj, la grabación de sonido, la visualización de álbum de fotos o el display 3D. En los laterales restantes aparece, como ya es habitual, el logo de Wear Pro y el tamaño de 46 milímetros. Y por último, en la parte inferior de la caja encontramos la información habitual de DT número 1 en la que aparece el código QR de la aplicación Wear Pro y la información que nos indica, como siempre, que el reloj no es un dispositivo médico, y un par de diferencias en cuanto a los modelos anteriores. La primera es la imagen de la parte inferior del reloj en el lado izquierdo, junto con un texto que nos habla de la rapidez de la carga y del funcionamiento de la conexión USB como modo de carga o modo de almacenamiento externo USB si lo tenemos conectado a un ordenador. Y la segunda es un código QR en el lado derecho que nos lleva a un supuesto manual multilingüe del reloj. Bien, de multilingüe no tiene nada, porque solo veremos el manual en inglés. Al abrir la caja encontramos el manual, que explica muchas de las funcionalidades del reloj. Como es habitual en la mayoría de estos relojes, el manual está en inglés y chino. Bajo el manual encontramos el reloj, que como siempre vamos a ver después, y los accesorios. El primero de ellos es el cargador USB, que es de carga magnética de 4 pines y que me parece idéntico al del DT Ultra 2 que analicé hace poco. De hecho, he probado ambos en los dos relojes y han funcionado en ambos, así que no hay duda de que es el mismo modelo de cargador. Y el segundo de los accesorios es la correa. Me habría gustado que hubieran incluido dos correas como en el caso del DT Ultra 2, ya que podríamos utilizar una u otra dependiendo del estilo que queramos llevar sin tener que comprarla nosotros. Vamos a ver ya el reloj y para ello le quitamos el plástico protector que lleva. El reloj incluye un protector plástico en la pantalla, pero no estoy seguro de cuánto lo protegerá. Como se puede ver, el reloj es idéntico a los Apple Watch de las series 9 y anteriores. La pantalla es de 2,06 pulgadas y tiene las típicas esquinas redondeadas. Además, el cristal de la pantalla tiene los ya habituales bordes curvados que le dan un aspecto elegante. En el lado derecho tenemos el botón principal o corona del reloj, que tiene un círculo de color rojo que queda muy bien. Y debajo de este tenemos el botón secundario. Entre ambos encontramos el agujero del micrófono.
En el lado izquierdo encontramos simplemente el altavoz. Este reloj no tiene ningún botón en este lado. Por último, en la parte inferior encontramos los 4 contactos para los pines de carga y los sensores que se encargarán de recopilar los datos relacionados con la salud, como el ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno en sangre o la presión arterial. Además, aquí también encontramos los botones para liberar las correas y extraerlas. Las correas, por supuesto, son intercambiables. He probado en este reloj algunas de las correas que tengo para el DT Ultra 2 y son compatibles, así que el DT Watch 10 puede utilizar cualquier correa de Apple Watch de 49 milímetros. Como digo siempre al analizar relojes, en sitios web como Amazon o AliExpress podéis encontrar correas para este reloj, algunas de ellas muy baratas. La CPU de este reloj es el chip ATS 3085S de Axions Technology. Creo que es la primera vez que analizo un smartwatch con este procesador, pero sospecho que va a comenzar a ser integrado en más modelos de smartwatches de gama baja. De hecho, el DT Watch X de DT número 1 ya lo tiene y seguro que no será el último. Supuestamente, según la información que DT número 1 ofrece en su sitio web, el reloj cuenta con 32 GB de capacidad, pero la realidad es muy diferente, ya que si lo conectamos al ordenador y vemos su almacenamiento disponible, es solo de 3,26 GB. En cambio, en ViceWear sí que vemos una información más aproximada, ya que se indican 4 GB de almacenamiento. De todas maneras, 3,26 GB es más que suficiente, en mi opinión, para un smartwatch de este tipo. Según la información de DT número 1, el reloj es resistente al polvo y al agua en situaciones no excesivas. De hecho, ellos mismos recomiendan no utilizarlo para bañarse o nadar. Esto me lleva a considerar que la protección con la que cuenta el DT Watch 10 es IP67, así que mi consejo es que no os sumerjáis en el agua con él. Para encender el smartwatch mantenemos presionado el botón secundario durante unos segundos y vemos que el inicio es muy rápido. La primera vez que lo encendamos nos pedirá que seleccionemos el idioma y a continuación nos mostrará una pantalla en la que nos pedirá que descarguemos la aplicación Wear Pro en el teléfono móvil y nos mostrará el código QR para emparejarlo. Este paso nos lo podemos saltar, pero el emparejamiento con Wear Pro será necesario para ciertas funcionalidades del reloj. Tras esas pantallas iniciales nos muestra la esfera principal del reloj, que como siempre podemos cambiar manteniendo el dedo durante unos segundos sobre la pantalla y seleccionando la que más nos guste. También podemos cambiarla directamente en la esfera principal, rotando la corona del reloj para elegir entre las que tenemos instaladas. Y también podemos hacerlo desde la configuración del smartwatch dentro del menú pantalla en la opción estilo de reloj. Antes de continuar, como hemos visto que la corona puede utilizarse para seleccionar las esferas del reloj, vamos a ver las funciones de los dos botones. El botón principal o corona tiene varias funciones. La primera de ellas es si lo pulsamos en la esfera principal del reloj y nos abre el menú. La segunda de ellas ocurre cuando lo pulsamos dentro de alguna aplicación, opción o subopción y sirve para volver atrás a la pantalla u opción anterior. La tercera función, haciendo una doble pulsación, muestra una lista de las aplicaciones que tenemos abiertas en segundo plano, donde podemos cerrarlas, aunque debemos cerrarlas individualmente, ya que no incluye un botón para cerrarlas todas. Otra función es la de la corona, que puede rotar y utilizarse como mecanismo de selección en pantallas, menús y opciones en lugar de deslizar el dedo. Y por último, manteniendo este botón pulsado abriremos el asistente de voz. En cuanto al segundo botón, tiene tres funciones. La primera de ellas, cuando lo pulsamos, abre una pantalla donde tenemos unos iconos de acceso directo y unos iconos indicativos en la parte superior que nos muestran el estado de la conexión Bluetooth, las llamadas del teléfono y los auriculares TWS.
En los accesos directos podemos mostrar el código QR de la aplicación Wear Pro, ver la información del reloj y el nivel de batería, establecer si escucharemos la música del teléfono o del almacenamiento local, buscar el teléfono móvil y abrir los ajustes. Pero además, esta pantalla es editable y con el botón que aparece al final de esta lista podemos añadir o eliminar cualquiera de los diferentes accesos directos que tenemos disponibles. La segunda función del botón secundario, haciendo una doble pulsación, nos abre la aplicación de deportes, que veremos más adelante. Y para finalizar, manteniendo pulsado este botón, aparece una pantalla en la que podemos hacer sonar una sirena o bocina, hacer una llamada de emergencia a la policía, los bomberos, la ambulancia o a nuestro contacto de emergencia y resetear el smartwatch. Mucho cuidado porque es un reseteo a los valores de fábrica y no sirve para reiniciar el reloj. Arriba a la derecha tenemos el icono para apagar el reloj. Como he dicho, no tenemos botón para reiniciarlo, así que siempre que queramos hacerlo tenemos que apagarlo por completo y volverlo a encender. Esto es algo en lo que no se tarda nada, pero un botón de reinicio habría sido muy útil. Además, cualquiera de los botones, tanto el principal como el secundario, sirve para encender la pantalla del reloj cuando se encuentra apagada. Y una cosa que ya vi en el DT Ultra 2 y que me gustó y que también se encuentra disponible en este DT Watch 10 es que también podemos encender la pantalla haciendo un doble toque con el dedo. Como es ya habitual en los smartwatches, deslizando el dedo en las 4 direcciones accedemos a diferentes funciones. Si deslizamos hacia abajo, accedemos al área de notificaciones, donde veremos las notificaciones de las diferentes aplicaciones que hayamos especificado en la aplicación Wear Pro. Si deslizamos el dedo hacia arriba, vemos una pantalla donde aparecen la fecha y la hora, así como diferentes widgets que nos muestran los datos de algunas de las aplicaciones del reloj. En estos widgets podemos pulsar para abrir dichas aplicaciones y además tenemos una opción al final de la lista para acceder al menú del smartwatch. Y deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha, accedemos a varias de las aplicaciones del reloj. La primera de ellas es la que recoge los datos del podómetro, donde vemos en un gráfico circular las calorías quemadas, los pasos y la distancia recorrida. Deslizando el dedo hacia arriba nos aparecen diferentes pantallas indicando cada uno de estos datos de manera detallada, así como un historial de la actividad deportiva. La segunda es ya muy conocida y es la del ritmo cardíaco. Con ella mediremos los latidos por minuto de nuestra frecuencia cardíaca y si deslizamos el dedo hacia abajo veremos el historial de las últimas 24 horas. A continuación tenemos la aplicación del clima, en la que veremos nuestra localización, el clima actual, las temperaturas máxima y mínima previstas para el día y datos adicionales como la hora de la puesta de sol o el nivel de humedad en el aire. Aquí, deslizando el dedo hacia arriba, podemos consultar la previsión del clima y las temperaturas máxima y mínima para el día actual y los 5 días siguientes. Para que la aplicación del clima funcione es necesario tener la aplicación Wear Pro instalada en el teléfono y emparejada con el reloj. La última de estas aplicaciones es el reproductor de música. Aquí podemos, con un botón que encontramos abajo a la izquierda, reproducir tanto la música del teléfono como la que tengamos en el almacenamiento local del smartwatch. Si reproducimos la música del teléfono, debemos tener en cuenta que, al igual que ocurre en el DT Ultra 2, la aplicación de música del teléfono, de nuevo en mi caso yo utilizo la de Xiaomi, debe estar abierta, ya que el reloj no la abre automáticamente. Podemos reproducir o pausar la canción, cambiar a la canción anterior o a la siguiente y modificar el volumen. Si reproducimos la música del almacenamiento del smartwatch, se nos carga automáticamente la lista de canciones que tenemos almacenadas. Aquí también podemos reproducir y pausar la canción, así como cambiar a la canción anterior o siguiente, controlar el volumen y además modificar el modo de reproducción continuo, aleatorio, etc. Además, disponemos de una última opción en el botón que he mencionado anteriormente para poder reproducir la música a través de auriculares TWS. La verdad es que personalmente considero que el volumen de la música se escucha muy bien.
Por último, tenemos la posibilidad de agregar más módulos o widgets a esta área, aunque por defecto solo se puede agregar uno más, lo que sumado a los anteriores hace un total de 5. Cualquiera de estos módulos o widgets puede ser eliminado manteniendo el dedo sobre cualquiera de ellos y seleccionando el que queremos eliminar. Así, podemos personalizar esta área para tener los que nos parezcan más útiles. Por supuesto, el DT Watch 10 permite realizar llamadas a través del reloj si lo tenemos emparejado vía Bluetooth con el teléfono y habilitado el audio de las llamadas. Además, recomiendo también activar la opción de compartir los contactos. Las llamadas las hacemos con la opción de teléfono en el menú del reloj. En ella, igual que en el caso del DT Ultra 2, tenemos 3 opciones que son la de marcar manualmente el número al que vamos a llamar, ver las llamadas recientes y seleccionar el contacto al que queremos llamar. Como ya dije al analizar el DT Ultra 2, la primera vez que utilicemos esta última opción debemos sincronizar la lista de contactos para que el reloj las muestre. También, obviamente, podemos responder las llamadas que recibamos en nuestro teléfono. Al igual que en el caso de la música, el volumen del audio de las llamadas es bastante satisfactorio. Información Movistar. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Como siempre, dos de los aspectos en los que DT número 1 hace hincapié al anunciar sus lanzamientos son las opciones para monitorizar la actividad deportiva y la salud del usuario. Vamos a ver lo que el DT Watch 10 ofrece en estos dos apartados. La aplicación de deportes, que podemos abrir desde el menú o haciendo una doble pulsación en el botón secundario, nos permite monitorizar nuestra actividad deportiva en 10 actividades diferentes: correr, caminar, ciclismo, baloncesto, saltar con cuerda, montañismo, bádminton, tenis de mesa, yoga y bicicleta estática. Solo están disponibles estas 10 y no se puede añadir ninguna más desde Wear Pro. Esto para mí es un fallo y debería ofrecer más actividades que pudiéramos añadir. En todas ellas, tocando el botón que aparece a la derecha, podemos establecer metas para estas actividades como el tiempo que pasaremos realizándolas, las calorías que queremos quemar, la distancia que queremos recorrer o los pasos que queremos dar. El funcionamiento de la aplicación de deportes es el mismo que ya he visto anteriormente en otros modelos de DT número 1. Cuando seleccionamos cualquiera de ellas, tras una cuenta atrás de 3 segundos, el reloj empezará a monitorizar la actividad física y nos mostrará en la pantalla el tiempo que llevamos realizándola, el ritmo cardíaco, las kilocalorías quemadas, los pasos que damos y la distancia recorrida. Cuando finalizamos, nos aparecen dos botones para terminar o reanudar la monitorización. Tras confirmar que queremos finalizar, el reloj guardará los datos y estos aparecerán al final de la pantalla que habíamos visto anteriormente. Además, todos estos registros se quedan guardados dentro de la opción Archivo de ejercicio que se encuentra en el menú del reloj, y en cada uno de ellos veremos todos los datos de la actividad física y la fecha en la que la realizamos. Además de la aplicación de deportes, al igual que en el DT8 Ultra y en el DT Ultra 2, también disponemos de la posibilidad de registrar nuestra actividad física con la aplicación Wear Pro. En ella, como ya vimos en el vídeo del DT Ultra 2, podemos elegir entre 4 actividades diferentes: correr en interior o en exterior, caminar, ciclismo y escalada de montaña. Cuando seleccionamos cualquiera de ellas y tocamos el botón Go, veremos una cuenta atrás de 3 segundos, tras la cual la aplicación comenzará a medir nuestro rendimiento a través del reloj. En la pantalla del smartwatch no veremos nada, pero el teléfono utilizará el reloj para registrar nuestros pasos, mientras al mismo tiempo el posicionamiento GPS del teléfono registra los datos de localización. Al terminar, Wear Pro guardará este registro y podremos consultarlo siempre que queramos. En los datos guardados podremos ver el tiempo que hemos pasado realizando la actividad física,
las calorías que hemos quemado, el ritmo de la actividad física, la velocidad media, la cadencia de nuestros pasos, la longitud de nuestra zancada y el número de pasos que hemos dado. Y para completar este registro mostrará un mapa con la ruta que hemos seguido durante esta actividad física. En cuanto a las aplicaciones de salud, además de la del ritmo cardíaco que aparece en los widgets deslizando a la derecha o a la izquierda en la pantalla del reloj, tenemos 3 más, que ya son bastante conocidas al aparecer en muchos smartwatches similares. La primera de ellas es la del oxígeno en sangre, que muestra tras unos segundos el resultado de la medición del nivel de oxígeno en nuestra sangre. La segunda es la de la presión arterial, que también nos muestra la presión arterial de nuestro cuerpo pasados unos segundos. La tercera, como muchos ya habrán intuido, es la del sueño, que nos muestra el tiempo de sueño y el tiempo de sueño ligero y sueño profundo. De las 3 que he mencionado, esta parece ser la única que nos ofrece un historial, que podemos ver deslizando el dedo hacia arriba y nos muestra el promedio de nuestro sueño. Y la última es la de ejercicios de respiración. Aquí la novedad es que, además de seleccionar durante cuántos minutos queremos realizarlos, podemos elegir si queremos hacerlo de una manera más rápida, más calmante o más lenta. Tras la selección, pulsando el botón de iniciar comenzará el ejercicio y el reloj nos indicará la frecuencia con la que debemos inhalar y exhalar el aire. Además, como ocurre últimamente con los modelos de DT número 1, todas estas aplicaciones de salud se complementan con la aplicación Wear Pro si tenemos el smartwatch emparejado con el teléfono y con la app, y todos los datos registrados se almacenan en fichas independientes. En ellas podemos consultar los registros del último día, la última semana, el último mes y el último año, de manera que podemos llevar un registro detallado de estos aspectos de nuestra salud. Desde el menú principal podemos acceder a ciertas aplicaciones que ya hemos visto, como las notificaciones, las llamadas, la aplicación del clima o el reproductor de música. Pero obviamente hay otras aplicaciones que son muy habituales en los smartwatches. No voy a entrar en profundidad a describir su funcionamiento porque ya las conocemos y las hemos visto en otros modelos de DT número 1 como el DT Ultra 2 o el DT8 Ultra. Pero sí que voy a describir estas aplicaciones adicionales como son la alarma o despertador, que en este modelo podemos configurar desde el reloj en lugar de hacerlo desde Wear Pro, la calculadora, el temporizador o cuenta atrás, la grabadora, la brújula o el cronómetro. También tenemos las utilidades de utilizar el reloj como disparador remoto de la cámara del teléfono y la opción de encontrar el teléfono si no recordamos dónde lo hemos dejado. Lo que sí voy a comentar como novedad es el reproductor de vídeos y el álbum de fotos. En el primero debemos copiar los vídeos al reloj conectando el smartwatch a un ordenador con el cable USB y también será necesaria esta conexión para eliminarlos. Debemos asegurarnos también que en la configuración del reloj hemos establecido el modo USB en modo almacenamiento en lugar del modo de carga. Como podemos ver en los vídeos de ejemplo que trae el reloj, los vídeos se reproducen correctamente y el audio se escucha muy bien. En cuanto al álbum de fotos, tenemos unas imágenes de ejemplo que ha añadido DT número 1 y podemos añadir más a través de la aplicación Wear Pro. Aquí podemos escalar la imagen antes de transferirla y solo tenemos que pulsar el botón de abajo para enviar la imagen al smartwatch. El álbum de fotos permite pasar de una imagen a la anterior o a la siguiente, pero no he visto que se pueda hacer zoom. En este caso, las imágenes también se ven muy bien. Además, en el álbum de fotos, dejando el dedo sobre las fotos, podemos seleccionarlas y borrarlas, aunque no podremos borrar las que trae por defecto.
Por último, tenemos 5 juegos. Sí, 5. Esto es nuevo porque en los smartwatches similares hasta ahora solo había encontrado 2, pero parece ser que los chicos de DT número 1 han querido darnos más opciones para entretenernos. Tenemos el juego de las torres de Hanoi, un juego en el que tenemos que tocar sobre el color que aparece en una tonalidad o color diferente en distintos tableros, el juego de 2048, el clásico juego de la serpiente que muchos recordarán de los antiguos teléfonos móviles, y un juego que gustará a muchos, el popular Flappy Bird, que gustó a tantos miles de usuarios hace unos años y que tanta polémica generó cuando su desarrollador decidió de un día para otro eliminarlo de la Google Play Store. No es que sean juegos impresionantes, pero nos podemos entretener con alguno de ellos, especialmente el último que he mencionado. La pantalla, que como he mencionado es AMOLED, se ve muy bien, y aunque tengo puesto el plástico que trae protegiendo la pantalla, podemos ver que no afecta a su nitidez y visibilidad. La verdad es que la visualización de la pantalla me parece excelente. Asimismo, la transición entre pantallas y menús es muy fluida y rápida, y no encontramos ningún tipo de retardo al cambiar entre ellas. En ambientes de interior u oscuros se ve a la perfección. En lugares soleados no se ve mal con el brillo al máximo, aunque se nota la diferencia. Y esto lo he comprobado sin haber quitado el plástico protector que lleva la pantalla. Si lo quitamos se verá aún mejor. En cuanto a la batería, es de 240 mAh. Esto puede parecer poco, pero recordemos que se trata de un smartwatch de gama baja y no de uno con Android, con lo que el consumo de batería no será muy exigente. La duración de la batería es de unos 7 días, aunque si reproducimos vídeos o música puede ser menor. La carga completa de la batería tarda entre 1 hora y media y 2 horas, pero según la información de DT número 1, 10 minutos de carga serán suficientes para tener batería durante un día entero. Seguramente ya sabéis lo que voy a decir acerca de las esferas. Sí, no podemos crearlas, mi queja habitual, ya lo sé. El reloj trae instaladas por defecto una buena cantidad de esferas, y a través de la aplicación Wear Pro también tenemos muchas más esferas que podemos descargar e instalar en el reloj. Además, si no queremos tener que abrir Wear Pro para instalarlas, también las podemos instalar desde el propio reloj, siempre y cuando lo tengamos emparejado con el teléfono. En la pantalla de selección de esferas nos vamos al final de la lista y encontramos el mercado de diales, donde podemos seleccionar el estilo de esfera y nos aparecerán en la pantalla todas las que se encuentran disponibles en Wear Pro para instalar en el reloj. El DT Watch X está disponible en 3 colores diferentes: plateado, negro y rosa. Se puede comprar en la tienda oficial de DT número 1 por un precio asequible, poco más de 36 € o casi $40. También puede comprarse en Vicewear, y debo disculparme ante todos vosotros porque hasta ahora siempre lo pronuncié Vicewear, error mío. Aquí su precio es de poco más de 35 € o también $35. No hay mucho en especial que se pueda decir de este reloj, pero sí hay algún aspecto en el que destaca algo. En primer lugar, su apariencia y forma me gustan bastante. Aunque yo soy más fan de los smartwatches con pantalla redonda, reconozco que este look Apple Watch tiene bastante estilo y queda bastante bien. De hecho, me gusta más este estilo que el del DT Ultra 2, porque no es tan robusto y sí es más elegante o casual, cosa que hace que combine bien con todo. La calidad de la pantalla me ha gustado mucho. Como ya he dicho antes, he hecho mis pruebas sin quitar el plástico protector que trae la pantalla y los resultados son muy satisfactorios. Podéis dejar este protector puesto porque se ve muy bien o quitarlo y se verá aún mejor. La transición entre pantallas se hace de forma muy fluida y no he encontrado problemas en este aspecto.
La calidad del sonido no es la mejor que me he encontrado, pero cumple su función y no se escucha nada mal. La duración de la batería es bastante estándar y podremos usarlo hasta una semana sin tener que cargarlo. En las aplicaciones no es que destaque, porque lleva las que son habituales y sirven para lo que han sido desarrolladas. La única novedad, debido a su almacenamiento, que es más que suficiente para un smartwatch de gama baja, son el álbum de fotos y el reproductor de vídeos. Pero no son aplicaciones que yo personalmente considere imprescindible, ni siquiera necesarias. Pero estoy seguro que hay gente a la que le guste poder ver alguna foto o algún vídeo corto en su reloj. Al respecto, debo indicar que me parece negativo lo que he visto en el álbum de fotos y en el reproductor de vídeos, y es que aparentemente solo se pueden transferir las imágenes a través de Wear Pro y los vídeos solo pueden ser transferidos desde el ordenador como si fuera una unidad USB externa. Personalmente creo que deberían ofrecer la posibilidad de transferir tanto las fotos como los vídeos de las dos maneras. Por tanto, teniendo en cuenta tanto lo que este smartwatch nos ofrece como su pantalla, la duración de su batería y su apariencia, dentro del sector de los smartwatches de gama baja, a este DT Watch 10 le doy una puntuación de 7,5. Y esto ha sido todo. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo podéis darme un buen like, suscribiros al canal, activar las notificaciones, compartirlo y dejarme comentarios si tenéis alguna duda o pregunta. Estad atentos porque en cuanto tenga alguna novedad volveré con un nuevo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.